Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos presentamos delante de su gloriosa presencia, Señor, reconociendo que sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Pero en usted, Señor, con su fuerza, con su guía, con su Santo Espíritu, podemos hacer todo lo que usted ha establecido en su palabra. Oramos, Señor, para que por medio de esta palabra usted transforme vidas. Por medio de esta palabra traiga consuelo, traiga ánimo, exhortación. Oramos para que por medio de esta palabra usted también nos desafíe, Señor, a vivir vidas más intensas, dispuestas a servirle. Oramos, Padre Santo, para que su nombre sea exaltado a través de la exposición de su palabra, para que su reino avance, Señor, para que su iglesia crezca, para que nuestro compromiso crezca, Señor, con usted. Oramos, Señor, para que usted a través de su palabra nos purifique, nos santifique, Señor. Y oramos confiando en que su palabra jamás volverá vacía. Ella producirá aquello para lo que fue enviada. Confiamos, Señor, en su gracia, que Cristo sea exaltado en todo y por todos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Nos relata un acontecimiento que muchos de nosotros tal vez ya habemos oído. Nos relata esta confrontación entre Elías y los 450 profetas de Baal. Y yo acabé de leer dos versículos, el 20 y el 21, pero yo me quiero enfocar solamente en el versículo 21. Entonces vamos a ir entendiendo un poco el contexto, tanto del libro como de este pasaje, en el cual Elías profiere las palabras del versículo 21. La tradición judía cree que el autor de tanto Primera de Reyes como Segunda de Reyes es el profeta Jeremías. No obstante, es muy poco probable por varias razones. Una de ellas es que Jeremías parte a Egipto con el pueblo de Israel y este libro se termina de recopilar en el contexto del pueblo de Israel en el exilio de Babilonia, es decir, en otro lugar. Entonces, es muy poco probable, pero por tradición los judíos se lo adjudican a Jeremías. Los libros Primera y Segunda de Reyes registran la historia de Israel, comenzando con la transición desde la monarquía de David a Salomón y concluyendo con la liberación del rey Joaquín desde una prisión de Babilonia aproximadamente en el año 561 a.C. Todos los monarcas del reino del sur, todos los monarcas del reino del norte recibieron una evaluación negativa por parte de Dios. O sea, ninguno fue
aprobado. Reino del norte, Israel. Y en el reino del sur ocurrió de la misma manera. Algunos reyes del reino del sur recibieron una evaluación también negativa. Y algunos recibieron también una aprobación limitada porque hicieron lo recto delante de los ojos del Señor, pero sin quitar los lugares altos, los lugares donde se rendía culto a dioses paganos. Entonces, tanto en el norte, Israel, como en el sur, Judá, la mayoría fueron reprobados, los reyes. Solo algunas excepciones hubieron que recibieron una cierta aprobación, pero limitada porque ellos no quitaron del todo los lugares altos. Solamente 2 reyes recibieron una aprobación incondicional: Ezequías y Josías. Solamente esos 2 reyes del reino del sur. El paradigma de la bondad para los reyes era el rey David, para los reyes del reino del sur. Entonces ese era su patrón, el reinado de David. Y Elías desarrolló su ministerio profético la mayor parte en el reino del norte, Israel, durante el reinado de Acab y luego bajo el reinado de su hijo Ocosías. La última vez que se menciona a Elías ejerciendo su ministerio profético es en el reino del sur, Judá, durante el reinado de Joram. Entonces, Isaías desarrolló su mayor parte de su ministerio, lo desarrolló en el reino del norte, Israel. Pero la última vez que se menciona a Elías es en el reino del sur. Por tanto, predicó en el reino del norte como también en el sur. Elías luchó constantemente contra el baalismo. Y es el contexto de nuestro pasaje específico. La lucha que Elías tenía era contra el baalismo. Debemos entender que Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón y de Tiro, era esposa de Acab, por lo cual ella era reina de Israel. Nosotros debemos entender que el reino del norte estaba ahí dentro de, si usted entiende un poco del mapa de Israel, de la bota ahí, estaba como en la mitad. Y arriba estaban estas otras ciudades de Sidón y Tiro, estaban sobre, mirando, siempre buscando hacia la costa. Por lo cual eran reinos paganos, gentiles. Cuando se dice que Elías hace ese milagro con la viuda de Sarepta, es en esos sectores costeros, fuera de Israel. Y aquí comienza el contexto de Elías y del pasaje que acabamos nosotros de leer. Y el declive bajo el reinado de Acab comienza cuando él contrae matrimonio con Jezabel, que a través de ella, de su costumbre pagana, introduce el baalismo en el reino del norte. Y vemos muchas veces que al final quien reina es Jezabel en vez de Acab. Entonces, si Jezabel, reina del reino del norte, rinde culto a Baal, nosotros debemos entender que la religión del país
del reino del norte era adoración a Baal. Adoración a Baal. Era la religión del país, el baalismo. Y en ese contexto, Elías se levanta y confronta al pueblo de Israel con la siguiente pregunta: ¿a quién servirán? ¿A Jehová o a Baal? Y esa misma pregunta Dios nos la hace en el día de hoy a nosotros. ¿A quién serviremos? ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién estamos nosotros sirviendo? Y ahora veremos detalladamente en la exhortación de Elías al pueblo de Israel, reino del norte, lo que Dios hizo. También veremos y cómo también el pueblo responde. Entonces veremos la exhortación de Elías, lo que Dios hizo y cómo el pueblo finalmente responde. Y vamos a ver la primera parte del versículo 21, que dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, hasta ahí. Recordemos, la religión del país es el baalismo. El pueblo estaba corrompido. Las leyes estaban corrompidas. La adoración a Jehová no era la religión oficial del reino del norte, sino el baalismo, todo lo opuesto. Y viene un hombre llamado Elías y se para delante de el rey, porque eso es lo que dice el versículo 20, delante del rey Acab y delante de los 450 profetas de Baal, profetas que estaban autorizados para rendir culto, profetas que eran legalmente todo lo que ellos hicieran en relación al culto que rendían a Baal. Pero se para un hombre llamado Elías para confrontar al pueblo de Israel y a estos 450 profetas de Baal y decir que todo ese culto estaba malo, que todo ese culto era mentira, que todo ese culto no era más que otra cosa que idolatría. Elías tuvo la osadía de acercarse y hablar la palabra de Dios a una nación que adoraba a Baal. Elías estaba entregando su cabeza en bandeja. ¿Será que nosotros tendremos algún día la osadía que Elías tuvo para pararnos y defender ante este mundo corrupto, ante todas esas ideologías que están aprobadas por el gobierno, aprobadas por la sociedad, y decir, no es así? Eso es lo que Elías estaba haciendo. No es muy distinto el escenario de Elías con el nuestro. No es muy distinto. Es semejante al nuestro. Pero Elías tuvo una palabra que provenía de la boca de Dios. ¿Será que nosotros tenemos esa palabra? Elías estaba exponiendo su propia vida por amor al Dios que él servía. Y nosotros estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por el Dios que decimos, que servimos. John MacArthur decía algo más o menos así: jamás estaremos dispuestos a morir por Cristo si es que no estamos dispuestos a vivir por Él. Es decir,
a vivir en una vida en obediencia diariamente en cada área de nuestras vidas, que Cristo sea el Señor. Jamás. Pero Elías tenía esa convicción. Él se para y confronta a la nación de Israel. Confronta al rey de Israel. Confronta a los profetas de Baal. Confronta a Jezabel. Confronta al culto falso. No le importó su reputación. No le importó lo que dirían los demás. Tal vez muchos dirían, este está loco. Este viene a causar caos, un desorden. Sin embargo, Elías se puso en pie. Y el texto dice, acercándose Elías a todo el pueblo. O sea, Elías toma la iniciativa. Elías no esperó que el pueblo viniese a confrontarlo a él, decirle, sí que tú piensas distinto, tú piensas diferente, tú sirves a Jehová. No, Elías fue y se paró. Fue él a decirles, ustedes están mal. Ustedes han abandonado el culto al único Dios verdadero. Ustedes se han apartado de la verdad. Elías tuvo esa osadía. Elías tuvo esa valentía de ponerse en pie, de ir con la verdad de Dios. ¿Para qué? Para intentar hacer volver a Dios a una nación entera. No es muy distinta la misión que nosotros tenemos en este mundo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Elías tuvo esa osadía de acercarse a todo el pueblo sin importar las consecuencias. Entonces Elías, dice el texto, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo. Primero Elías se acerca al pueblo. Segundo, ahora Elías habla al pueblo y les dice lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primero Elías se acerca. Ahora viene la exhortación. Ahora viene la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Ahora viene esa exhortación de parte de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La idea aquí del hebreo es la siguiente. Cuando dice claudicaréis entre dos pensamientos, la idea del hebreo es la siguiente. Es como una persona cojeando, una persona que cojea y se afirma entre dos ramas o pedazos de madera. Está continuamente cojeando, afirmándose entre esos dos pedazos. La idea es una persona que hace esto. Ese es literalmente. Entonces, ¿qué quiere decir Elías aquí cuando dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La idea es lo siguiente: Israel tenía un pensamiento dividido. Ellos no estaban claros en su adoración. Aquí podemos tener dos aplicaciones. Para aquellas personas, para aquellas personas que estaban entre ¿sirvo a Dios o sirvo a Baal? ¿Sirvo a Dios o sirvo a Baal? Y estaban así, ¿a Dios o a Baal? Así, indecisas. Y así, ¿cuántas personas muchas veces vienen a la iglesia indecisas? Como, ¿sirvo a Dios? No, mejor sirvo al mundo. No, mejor sirvo a Dios. Y así, entre dos pensamientos. Esa es una de las aplicaciones, una de las ideas. Pero cuando vemos el contexto y vemos la historia del pueblo de Israel,
y en este caso en el reino del norte, lo encontramos que es mucho peor que entre sirvo a Dios y sirvo a Baal. Es mucho peor que una indecisión. ¿Por qué razón? Porque Israel no rechazó la adoración a Dios de una manera absoluta. No rechazó de manera absoluta la adoración a Dios. ¿Qué era peor lo que hacía Israel? Mezclaba el culto de Jehová con el culto de Baal. Y es por eso que siempre, tanto en los cultos de Baal, tiene elementos que estaban en el templo. Formas, tipos. Entonces era mucho más terrible porque lo que ocurría en Israel, lo que Dios tuvo que contrarrestar muchas veces era ese politeísmo, el servicio a muchos dioses. Ellos no dejaron completamente el culto a Jehová. Ellos mezclaron el culto de Jehová con el culto de Baal, produciendo una tercera clase de culto. Hicieron un sincretismo religioso. ¿Y cuántas personas no hacen lo mismo en la actualidad? Mezclando un poco del mundo, pero también con un poco de Dios. Un poco de inmoralidad con un poco de santidad. Un poco de tinieblas con un poco de luz. Claudican, cojean. ¿Entre qué? Entre el pecado y el servicio a Dios. Esa es la advertencia de Elías. Esa es la exhortación de Elías. Paren de claudicar. Paren de mezclar el culto de Jehová, del Señor de los ejércitos, que es santo, santo, santo. Paremos de hacer eso, dice Elías. Deténganse. Santiago 3, versículo 10 al 12 dice lo siguiente: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Primera de Corintios 6, 14 al 16, parte A. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esa mezcla entre lo santo y lo profano. Y esa era la exhortación de Elías, queriendo un poco de mezclar de ese sincretismo. Elías está diciendo: paren, deténganse. Él dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué más esperan para cambiar? Dice, es la idea de Elías. Deténganse. No hagan eso con el servicio de un Dios que es 3 veces santo. No hagan eso. No mezclen. No produzcan ese sincretismo religioso. No mezclen lo santo con lo profano. Es lo que está diciendo Elías. Y no solamente
Cuando usted comienza a meditar y profundizar en esta exhortación de Elías, no solamente se trata de esta exhortación individual a lo que las personas que van a los cultos, que van a las iglesias, puedan hacer y mezclar, no, sino también la exhortación para la iglesia. Iglesia que mezcla lo santo con lo profano. Iglesia que mezcla cosas paganas con las cosas de Dios. También es una exhortación para la iglesia. ¿Cuántos cultos, mire, estamos aquí, cuántos cultos se han iniciado o se van a iniciar en este país solamente, en este país, en este mismo horario, que no son bíblicos? ¿Cuántas cosas que se hacen en esos cultos tienen más cultura pagana que bíblica? Esa es la exhortación de Elías. Elías está diciendo, no hagan eso con el culto de un Dios que es 3 veces santo. No se atrevan a profanar el lugar santo de Dios. Es lo que Elías está diciendo. Y el culto tenía una apariencia de que era culto a Dios, pero estaba mezclado, estaba diluido. ¿Qué más dice Elías? Continúa diciendo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La cuestión que plantea Elías es que Israel tenía que escoger quién era Dios. Si Jehová o Baal. Y luego servir a Dios de todo corazón. Dios está diciendo, mi culto no se puede mezclar con el de Baal u otros ídolos. O sirve a uno o sirve a otro, pero no pueden servir a ambos al mismo tiempo. No pueden servir a ambos al mismo tiempo. Es lo que dice la exhortación del Señor Jesucristo al joven rico. Que no se puede servir a Dios y a la riqueza, a Mamón. ¿Por qué? Porque ahí viene la resolución que también aplica aquí. Porque si va a amar más a uno, va a desobedecer o aborrecer al otro. Y así dice que también lo haría opuestamente. Entonces no puede tener ese corazón dividido como lo tenía el pueblo del norte, dividido, mezclado, claudicando entre esos dos pensamientos. Elías sabía que Jehová es el único Dios verdadero, pero exhorta al pueblo de Israel para que se den cuenta que Baal es un ídolo y se vuelvan a Dios rindiéndole un culto fiel a Él. Elías aquí no está poniendo en cuestionamiento, ¿no?, que tal vez Baal pueda ser Dios. No. Él dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y es por eso que, y si Baal, id en pos de él. Él sabía que Baal no era Dios, era un ídolo creado por hombres. Creado por hombres. Entonces, él dice, en base a la resolución, si era Jehová o era Baal, él dice, id en pos de él. Sírvanle de todo corazón. Es lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es lo mismo que está diciendo aquí Elías
En el Nuevo Testamento lo dice el Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese sígame es sírvame. Si yo soy Dios, está diciendo el Señor, el único Dios verdadero, y ustedes dicen que me aman, entonces síganme, entonces sírvanme. De lo contrario, el Señor no haría la misma exhortación que hace en Malaquías. Esas preguntas retóricas, una de aquellas preguntas retóricas que hace Dios exhortando al pueblo. Y les dice lo siguiente: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, honrarás a padre y a madre. El Señor le dice, ustedes me llaman a mí Padre. Ya, bien. Ahora, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, ustedes no me están honrando. Ustedes no me obedecen, ustedes no se someten, ustedes claudican entre dos pensamientos, quieren mezclar lo santo con lo profano. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi servicio? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Lo mismo. Si Él es el único Dios verdadero y nosotros estamos aquí reunidos para adorarle, exaltarle a Él y decimos que es nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces debemos servirle a Él con todo nuestro corazón y parar de claudicar entre dos pensamientos o mezclar el mundo con lo santo de Dios. Esa es la exhortación de Elías. Y el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cruz, sacrificio, puerta angosta, camino angosto, renuncia. Eso es cristianismo. Eso es evangelio. No existe otro evangelio, como hoy en día muchas falsas iglesias intentan presentarnos un evangelio que yo digo, un evangelio hipiento de amor y paz, sin sangre en las rodillas, sin cruz, sin ojeras de tanto ayunar y orar por las almas perdidas, sin lágrimas, sin corazones quebrantados, sin personas que meditan en las Escrituras, sin personas que cuando alguien llega desconsolado, sufriendo, abatido, se pueda compadecer de ese hermano o alma perdida. Indiferente. Estamos igual que en los días de Noé, comiendo y bebiendo, casándonos y dándonos en matrimonio, casamiento. O sea, la gran mayoría está preocupado con su propio ombligo y no con los demás. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa la persona que viene al culto y se sienta delante mío, detrás mío o al lado mío? ¿Qué está pasando esa persona? ¿Qué está sufriendo? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cómo puedo yo ayudar a otro? Eso es evangelio. Es el verdadero evangelio de Cristo. Cruz, amor, compasión. Parar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás. Pensar en cuánto, 30,000 aproximadamente habitantes que hay en esta comuna. La gran mayoría de ellas perdidas. Y parte de esas cifras son familiares nuestros, conocidos, amigos. Y mi corazón se conmueve. Ese es el servicio al Señor, ese es seguir en pos de Él. Cuarto, la parte final de este versículo 21 dice: y el pueblo no respondió palabra. Al oír la palabra de Dios por medio del profeta Elías, el pueblo no hizo absolutamente nada.
pueblo no hizo nada. Dice el texto, y el pueblo no respondió palabra. ¿Cuántas personas de las que están aquí o de las que tal vez oirán esta predicación en el futuro se quedarán al igual que el pueblo de Israel en primera instancia? No harán nada. La exhortación de Elías vino. Elías se acerca confrontando a una nación entera perdida. Elías profiere la palabra de Dios, diciéndole: ¿por qué claudican entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidles, y Baal, id en pos de él. Y el pueblo, al ser confrontado, no hizo absolutamente nada. Se paralizaron. No dijeron no, pero tampoco dijeron sí. Es decir, continuaban claudicando entre esos dos pensamientos. Continuaban igual de perdidos. Sin embargo, Elías buscó una señal visible desde el cielo para que el pueblo de Israel se volviera a Dios. Vean los versículos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vino una señal del cielo que consumió todo ese holocausto. Elías sabía lo que iba a pasar. Conocía el corazón del pueblo del norte, del reino del norte. El Señor también lo conocía. Entonces Elías no solamente profiere esa palabra, sino que luego confronta a los 450 profetas de Baal a rendir un sacrificio. Sin embargo, cuando los 450 profetas de Baal se flagelaron, se cortaron, gritaron, no ocurrió absolutamente nada. Pero cuando Elías oró, dice el texto, e incluso que Elías colocó agua, y volvió a colocar agua, y volvió a colocar agua para que no fuese más difícil consumir el holocausto. Él ora a Dios y fuego descendió y consumió completamente todo. Y ahí el pueblo creyó. Ahí el pueblo creyó. Solo Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Ahí el pueblo dejó de claudicar entre dos pensamientos. Se vuelve al único Dios verdadero. Y eso nosotros debemos entender. Este pasaje está aquí para mostrarnos que al Dios que nosotros estamos aquí hoy rindiendo culto es el único Dios verdadero. Toda otra cosa, persona que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo. El ídolo no oye, el ídolo no ve, el ídolo no responde. Pero Dios hace todo aquello. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo adorando a los ídolos de este mundo, sea cual sea el ídolo. No podemos.
No podemos. Debemos tomar una resolución y servir diligentemente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos tomar esa resolución. Y algo que compartió mucho con nosotros el pastor Pablo cuando estuvo acá con nosotros, fue algo que yo también he mencionado anteriormente. Y el Señor nos está llamando a esto mismo. El Señor nos está llamando a ser radicales en cuanto al servicio de Dios, en cuanto a extirpar los ídolos, en cuanto a dejar de mezclar lo santo con lo profano, de claudicar entre dos pensamientos, a cortar, como dice el Señor Jesucristo, si nuestro ojo es ocasión de caer, arrancarlo, si nuestra mano, cortarla, si nuestro pie, sacarlo. Pero cuando usted intenta, y aquí voy a lo que hablábamos mucho con el pastor Pablo, cuando usted intenta servir a Dios de esa manera, intensamente, siendo dedicado al servicio de Dios, fervorosamente, con bases bíblicas sólidas, siendo comprometidos por la causa de Dios, es fanático. Es fanático. No, como tanto, no, radical. Sin embargo, cuando un deportista olímpico renuncia a su vida social, pasa años, por lo menos 4 años para ir a una olimpiada, y muchos años cuando lo toman desde niño, 12, 13, 14 años, donde lo único que hacen es comer, dormir y practicar su disciplina. Nadie dice que es radical, pero cuando se trata del servicio de Dios, no, es fanático. Los mismos peleadores de artes marciales mixtas, cuando se preparan, ¿no se retiran meses, hermano? Meses para hacer esos cortes de peso que muchas veces son muy dañinos para la salud, pero nadie dice nada. Nadie les trata de, no, son radicales, son fanáticos, no. Pero cuando un cristiano quiere servir a Dios, como dicen las Escrituras, Entonces, mis hermanos, vamos a servir como Dios dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, que es el único camino para el verdadero discipulado. El único camino que agrada al Señor. El llamado del Evangelio es apartarnos del pecado y a reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. El mismo llamado del Evangelio consiste en esto, en apartarse de lo profano. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y servirle a Él. Esa es la misma exhortación de Elías, ahora a la luz del Nuevo Testamento y del Evangelio. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, mis hermanos, vamos a vivir esta vida comprometida. Cuando se acerque a alguien y le pregunte, ¿quién es tu Dios? El único Dios verdadero, aquel que murió por mí en la cruz, aquel que cargó mis pecados, perdonó mis pecados, tanto pasado, presente, y por si accidente peco en el futuro, Él también pagó en la cruz por mi pecado. Y no solamente Él se quedó ahí en una tumba, no, sino que al tercer día Él resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos para sentarse al lado del trono de Dios para reinar. Ese es mi Dios, que gobierna todo, soberano, eterno, y que un día volverá a juzgar a justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Que si estamos en Él somos justificados. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.